The Great American Bash por el campeonato de NXT. Viene por más en el esquinero. ¡Oh, se esquiva! Oh, mira. ¡Oh, Dios mío! Mortal y medio para encenderlo con los pies. Buscando altura. Este muchacho, te lo dije. El corazón no tiene tamaño. ¡Por el aire! ¿Qué va a ser? ¡Un tornillo y cae en sentón! No puedo ni creerlo. 1 y 2. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Lo hizo! ¡Lo venció! Pero tú viste ese tornillo que hizo milagres, son de su mano. Lo venció, y de qué manera, demostrando que el corazón es grande, la capacidad es aún más grande. ¡Esta fue la que yo vi! Vimos bien. ¡No! Con el confeti, el papelillo en el rostro. Bueno, por lo menos no fue como la semana pasada, que era como... ¡Una bonita! No voy a contar. ¡Qué horror! Bueno, la celebración empezó incluso antes de la victoria con el confeti de Wendy. ¡Qué horror! Se la dejó ciega con este confeti barato. Super tornado DDT que no parece fructífero. Con la izquierda este lazo mortal. Hay relevo, clarísimo. Y toma tu tomate primero, por ese caso, Dante Chen. Y el sonido afuera fue nefasto. Ay, Dios mío, los dos no. Señor árbitro. Se le engancha por el cuello, se lo monta. Ay. Mira cómo goza. ¡Oh, qué DDT, papá! Le rompieron el cerebro. ¡Qué brainbuster! 1 y 2 y 3. ¿Viste la risa de Joe Gacy? Ahora tengo la familia más fuerte en toda NXT. Creo que es tiempo de que el Don de NXT no solo tenga el título del Don, sino un título alrededor de la cintura. Un título de un campeón. Todo esto de la guarandinga del Don de NXT te subió la cabeza, porque te prometo que tú no quieres problemas conmigo o con mi título. Ahora tú no dices aquí qué es lo que va a pasar. Yo soy el que dice quién va a pasar. Yo soy el que manda. Tony D contra Carmelo Hayes por el campeonato norteamericano de NXT la semana que viene. Y eso es trato hecho. What? Eso va. ¿Qué? Por un error. Espérate, que esto viene rapidito. Yo no escucho campana, pero Está olvídense de una buscando campana. truco. Nadie escuchó campana. Mira el árbitro. Bueno, chicos, que pica adelante, pica más. ¡Ahí viene con todo! Quería, obviamente, ablandarlo. ¡No! ¡Exploder! ¡Dios mío! Este hombre de 5.000 metros de altura. Con el cortito. Arriba en la azotea. Le repite la dosis. Este Rob Breaker es otra cosa. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué contralona cuando buscaba una rana para esquivarlo! Se bajó los tirantes. Mira. Esto viene sin tregua. Esto es como para terminarlo ya. ¡Lanza, Dios mío! ¡Qué lanza tan horrible! La partió por la mitad. Oye, y tú me perdonas, pero esto parece que no solo va a ser una derrota, sino que una derrota muy humillante para Duke Hudson. ¡No! Levantamiento militar, corto pero efectivo. El impacto contra la lona, 1 y 2 y... ¿Y quién más está buscando que Trick Williams tiene alguno que otro truquito? ¡Ey! ¡Oh! ¡A su compañero! Digo, de la familia. Fue un error garrafal. No vayan a decir que Cruz del Toro lo hizo a propósito. No fue a propósito, no fue a propósito. Claro que no. Y si lo fue, tiene derecho. Digo, no digan que yo lo dije. ¡Oh! ¡Super machetazo portentoso del campeón! Papita, maní y tostón. Al esquinero contrario. Trata de escudarse. Pero mira qué ripostada, qué lazo con ese brazo. Y espera, ¿son 19 costillas? Bueno, las que sean, chicos, las que sean. No me cambies el tema. Y... ¡super bombazo! ¡La madre de los bombazos! ¡Papita, maní y tostón! En efecto, Benny Vidi Vinci. Buscando altura, en el aire. Oh, cayó en la trampa, autogol. Julius lo detiene. Hay relevo, lo vimos claramente. El legal es bruto, se lo monta. ¡Eh, cuidado! ¡Una punita! ¡Mosca! Y ahora, hermosa, le metida con la estrella. Y ahora, ¡oh! El batazo
bombazo de la suerte. Papita, maní, tostón. Luego de una arremetida como esa, ¿quién se puede poner en pie? Aquí están los ganadores y todavía campeones en pareja de NXT. Los hermanos Creed. Tu papá fue una leyenda. Hasta miembro del Salón de la Fama. Sí, de verdad yo lo he disfrutado. Sabes que yo no tengo un papá miembro del Salón de la Fama para presumirlo, pero ese es el problema. Todo el mundo sabe quién es tu papá y nadie sabe quién fue el mío. Y eso está bien, completamente bien. Pero ese es el problema. Tú tienes todo, te lo dan todo porque tu papá es quien es. Tu papá llegó a sentarse allí para verte ganar ese campeonato. Mi papá no lo hizo. Mi papá tuvo que mirar hacia abajo a su muchacho ganar un campeonato. Ahora yo digo que yo te respeto, sí. Tú eres construido como un camión endemoniado, pero lo peor de todo es que cada vez que entras a este ring, tú lo haces mejor y te mejoras. Pero lo que tú no tienes es mi corazón. Y yo pongo mi corazón contra cualquier hombre o mujer en esta industria. ¿Sabes qué? Estoy cansado de esto de métete delante de la fila. Tienes que esperar tu momento. Estoy harto de las frasecitas porque Cameron Grimes va a decir que va a la luna. Así que vamos a lanzar el cohete y vamos a ir a la endemoniada luna. Braun Breaker, Cameron Grimes, The Great American Bash, por el campeonato de NXT. ¿Qué va a decir? ¡Vamos! Él no le oye un reto, así que ahí está. ¡Lo tienes! ¡Acepto! ¡Eso va! Saliendo del horno como pan caliente. Se acaba de armar una lucha para The Great American Bash por el campeonato máximo de esta marca. Torniquete al brazo y desnucadora con barredora, todo combinado. Buena posición para ella. 1 y 2. Super centro bombazo. Jace sale volando por decía de Indy Harbor. La campeona también dice presente. Le dice fuera para la calle. No hay cama para tanta gente. Mosca. Indy castigando feamente al rostro de la campeona. ¿También la va a sacar? ¡Dios mío! Oye, cayó feo afuera. Feo es lo que vamos a ver. ¡Oh, no! ¡Dios mío! Cómo empuja a la pobre Jacy Jayne, que no le estaba haciendo nada. Esto se lo llevó quien lo trajo. ¡Oh! ¡Qué lazo para la campeona! ¡Qué patada! ¡Ay, para la Gigi! ¡Ah! Roxanne le da la oportunidad a la mujer que ha sufrido más en la contienda, con la Jade. Se monta en la patineta, se lanza en un bombazo. ¡Ay! No puedo ni creerlo. Le da el relevo, la tiene lista, a punto de caramelo, blandita. 1 y 2. ¡Se acabó lo que se daba! ¿Y cómo te la has sufrido, Marcelo? Mío, qué combinación tan feroz.